Amigos y amigas de este podcast de la Dida, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes y decirles que es un honor estar acá desde este estudio, pues compartiendo con ustedes este contenido que busca siempre orientarlos y que ustedes sean o estén más empoderados de las informaciones para que puedan exigir y demandar sus derechos. Como siempre, un servidor, Ulises Jiménez, y nuestra compañera Ivana de los Santos compartiremos con ustedes una interesante entrevista con un médico bastante experimentado en materia del servicio de la seguridad social. Ivana. Así es, Ulises, muchísimas gracias. Como decías, vamos a hablar sobre este importante tema, una nueva resolución que ha emitido recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es la resolución 624-02, la cual da muchísimos beneficios ya que aumenta las coberturas, que aumenta el financiamiento y aumenta muchísimos medicamentos, tratamientos y demás a enfermedades y condiciones que se presentan en el afiliado a la Seguridad Social. Para eso tenemos al doctor Fribio Castellanos, compañero de nosotros allá, un doctor honorable y que nos da la honra de desarrollar este tema, que lo vamos a desarrollar de principio a fin y le vamos a dar muchísima claridad para que usted sepa en qué le beneficia. Saludos, doctor. Sí, saludo, Ivana. Buenos días, Ulises, y buenos días a todos los radio oyentes. Mira, yo creo que Fribio es de los técnicos, que aparte de ser médico, es de los técnicos que ha dedicado su vida entera a orientar a la gente y ha estado ahí calladito, haciendo el trabajo, asistiendo a la gente, orientándola, porque nosotros somos un país en que muchas veces se vulneran los derechos y nosotros sencillamente nos quedamos callados y no pasa nada. Y no digo que se nos importa, sino que, no sé, como que nos da lo mismo. Que nos vulneren o que no nos vulneren, pues ya no, eso no es así. Nosotros tenemos una institución que defiende los derechos de los afiliados y de los no afiliados, porque estamos justamente en la calle defendiendo a los que están afiliados y a los que no están. Aquellos que son cotizantes en el sistema de seguridad social, hay que protegerlos porque la ley lo establece y porque el trabajo así lo demanda, pero también aquellos que no pueden cotizar por la razón que sea, también desde el Estado Dominicano se está llamado, o el Estado Dominicano está llamado a protegerlos. Yo creo, Fribio, que es pertinente que empecemos a hablar, empecemos diciendo qué es esta resolución, qué es esta normativa que ha establecido el Consejo de la Seguridad Social, la 62402. ¿Con qué se come eso? Sí, mira, la resolución, por decirlo así, nosotros como DIDA, y debería ser también a los ciudadanos en todos los aspectos de la vida, siempre estamos esperando resoluciones nuevas en base al principio de la gradualidad del sistema. O sea, el sistema empezó con, digámoslo así, con pocos servicios de salud y en la medida que va transcurriendo los años ha ido aumentando a través de resoluciones las coberturas a las que los afiliados tienen por derecho a recibir y reclamarlas cuando no se le ofrecen, no se le dan. Entonces, esta resolución 624 lo que trae son coberturas nuevas y reforzamiento al sistema de financiamiento, porque las resoluciones, cuando agregan servicios de salud, tienen que estar basados en la suficiencia financiera del sistema, porque no podemos incluir muchos servicios a costa de quebrar el sistema. O sea, es un estudio que se hace financiero sobre qué requerimientos son necesarios dentro del catálogo de prestaciones. Y muchas de esas prestaciones vienen de parte de la sugerencia de la DIDA. La DIDA cada cierto tiempo envía a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales esos servicios que son demandados por los afiliados y los cuales no están dentro del catálogo. ¿Eso se llamarían las defensorías colectivas que hace la DIDA? Sí, caerían dentro de la defensoría colectiva. Es decir,
Fribio, de lo que estamos hablando es que esta resolución es producto de una serie de observaciones, levantamientos, reclamaciones que se han hecho a la misma DIDA, que han hecho los mismos afiliados y los no afiliados sobre el sistema, para en virtud de una necesidad se den esos servicios. Sí, la DIDA es el sensor del sistema. Exacto. A la DIDA es donde van las personas cuando tienen un problema de salud para ver si su seguro le cubre. Y muchas veces cuando le niegan una cobertura. Okay. Entonces, uno lo que hace es que enlista todos esos servicios que no están dentro del catálogo y lo envía a la CISARIL como demandas no satisfechas porque no están incluidas dentro del catálogo, para que en un futuro, cuando vuelvan a tomar en cuenta esas que no están dentro del catálogo, porque de nada sirve que a través del tiempo, por ejemplo, haya una cirugía que es muy necesaria y que todo el tiempo esté fuera de cobertura. Exacto. Yo tengo como ejemplo clásico lo que era la varicocelectomía. Cuando yo empecé... Espérese, doctor. Varico. Espérese. Lléveme al paso que yo soy gambao. Y si corro muy rápido, entonces me caigo. La varicocelectomía. Sí. Okay. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? ¿Quién lo necesita? ¿Qué pacientes acuden a ella? Sí. Es una enfermedad que atañe al sexo masculino. Ok. Específicamente ¿Específicamente? a personas jóvenes. Exacto. Personas jóvenes. Es como ¿Y en qué sentido lo afecta, doctor? En la, Vamos a decirlo claro, usted es un técnico. Fecundidad. En la fecundidad. En la fecundidad. Es decir, que cuando el hombre tiene el conducto por donde pasa el semen obstruido, no necesariamente no es que no lo produce, No. sino que no circula normalmente. Exacto. ¿Estoy en lo cierto Sí. o no? Hay Ok. otros síntomas asociados. Ok. El varicocele lo podemos definir como las varices, pero en el escroto. Entiendo. Varices en el escroto. Porque yo Entonces, me fui por ahí en Son principio. taponamientos que se dan en las vías. no, digamos que en las vías espermáticas, el Es- conducto. Ok. Entonces, a principio, cuando yo empecé la DIDA, esa cirugía era demandada diariamente. Oiga. Wow. Diario. Oiga. Hasta que llegó, digamos, no hace tanto, una resolución donde ya se incluía la varicocelectomía como un procedimiento. Ojo, cuando a un hombre, perdón, doctor, porque como esto es para orientar, tenemos que decir las cosas así de llana. Cuando a un hombre le digan, mire, usted tiene varicocele, no se vuelva loco. ¿Qué tiene que hacer? No. Primero llevarse de las orientaciones de su médico. Claro. De su urólogo. Exacto, de su urólogo. Y su urólogo recomienda cirugía, entonces ya está contenida. Ahora, en caso de que se la nieguen, que vaya a la DIDA. Claro. Se le va a leer el derecho a que se lo opere, como manda la ley. Esta era una de las que no estaba contenida. Y de las que más solicitaban. Y de las que más solicitaba. Sigamos con ese tema. ¿Qué Sí. pasó entonces en ese entonces? No, en eso entonces era negado, porque Ok. realmente no estaba dentro del Del catálogo. Y por ende no se podía hacer nada más que enviarle un listado Sí. para que sea tomada en cuenta para futuras inclusiones. Entonces, doctor, en mal revuelto, ganancia de pescadores. No te la tienen incluida, o sea, no está incluida, tú la necesitas, tú quieres resolver ese problema, tienes que pagar un dineral. Pagarlo. Y era muy frecuente esa solicitud realmente en esos Ok. tiempos, muy frecuente. Ok. La persona tiene que buscar su dinero y pagarlo como privado. Sí. Entonces Así- la DIDA accionó en ese sentido. Sí. Así hay un sinnúmero de patologías, de medios diagnósticos, de laboratorios que no estaban dentro del catálogo. Ok. Y se fueron introduciendo en base a lo que manda el principio de gradualidad de la ley 87-01. Que ahora podemos ver que la gran mayoría de laboratorios, farmacias y demás están incluidas, pertenecen a la red y prestan los servicios. Pero me imagino que gracias a una lucha por mejorar estos servicios, esas defensorías colectivas y todas las observaciones que, como explicábamos anteriormente, también hace la DIDA. Sí, la DIDA lo que está haciendo es hacer valer el carnet que uno tiene como afiliado, Correcto. defenderlo. Y los ciudadanos todos debemos estar contestes con la DIDA de defender ese carnet, que es el que presentamos cuando demandamos un servicio de salud. Doctor. A mí me gustaría que el doctor me diga, después de incursionar en la institución, lo que es este programa 24 horas contigo, ¿cómo ha cambiado la vida profesional de usted como doctor allá en la DIDA? No, ha ¿Cómo cambiado, ha aumentado? Ha cambiado.
para beneficio de uno, porque uno se siente muy, muy satisfecho cuando se puede resolver una Claro. situación. Claro. Hemos visto situaciones que son difíciles y uno a veces se queda perplejo, quien dice, con las manos atadas. Sí, Sí. sin poder dar respuesta. Sí. En una ocasión, hace unos años, la DIDA tenía lo que era un servicio en las clínicas, directamente. Teníamos un stand en diferentes hospitales, en diferentes clínicas. La persona salía de la consulta y, mira, esto está, esto no está, me lo están negando. Y ahí mismo se podía resolver la situación. Sí. Pero ahora hemos dado un paso más hacia adelante, o sea, más fuerte, porque estamos las 24 horas. Ya hay una situación de que si en la madrugada se presenta algo, en la madrugada se va a resolver. Exacto. Y eso realmente es un servicio que yo diría que no tiene precio. Sí. Porque cuando usted está en una clínica y le están negando un servicio, que vaya a una delegación de la DIDA y haga valer ese carnet, Sí. ese derecho que tiene el afiliado, eso no tiene precio. Creo que es el mejor abrazo que recibe la familia cuando va a esta comisión a defenderlo. Doctor, entonces, siguiendo ya con el tema de la resolución 624-02, me gustaría saber qué población principalmente resulta beneficiada con lo que es esta resolución y estas disposiciones. Sí, ahora mismo la población, si vamos a hablar de seguro, son Sí. los que están afiliados al régimen contributivo. Okay. Y de esa parte que empezó a correr desde el 1 de noviembre, esa resolución se hizo efectiva. O sea, esa resolución fue dictada el 31 de octubre, con efectividad a partir del 1 de noviembre. 1 de noviembre. Incluía a todos los afiliados del régimen contributivo, pero había una parte de ese régimen contributivo que son los expedientes adicionales que entrarían a recibir los beneficios a partir del 1 de diciembre. O sea, Okay. pueden darse situaciones de afiliados que ya están dentro y están prestos para recibir esas coberturas. Ahora, lo que son dependientes adicionales van a correr a partir del 1 de diciembre, ya poco, dentro de pocos Exacto. días. Dentro de Queda- pocos queda días. O sea, que no hay poco. por qué desesperarse, porque Sí. quizás alguien le hayan negado un servicio que esté dentro de esa nueva cobertura, que por ser dependiente adicional no aplica, y quizás la persona se sienta agobiada y diga, pero ven acá. ¿Y en qué fortalece al Seguro Familiar de Salud esta resolución? ¿Qué fortalezas les da? No, lo fortalece primero porque son coberturas nuevas. Sí. Y va a haber una mejor distribución de los recursos. recursos. Entonces, doctor, esta resolución tiene 3 direcciones. Primero, más medicamentos, Más cobertura. más cobertura y obviamente un incremento del per cápita adicional, que eso es bueno aclararlo. Si usted pudiera aclararnos un poquito, no es para el afiliado central del código del carnet, sino para el adicional, El adicional. que se le incrementa. Hablemos de eso. Mira, muchas de las cápitas que aparecen en las nuevas inclusiones de nuevas resoluciones corren por una cuenta de cuidado a la salud de la persona, Okay. la cual deja fuera la parte del afiliado dueño del núcleo. O sea, Okay. no se toca. Vamos a pegarnos ese- pegarnos un poquito, doctor, ahí. a ese afiliado Ahí. no le va a afectar que esa cápita haya aumentado. Eso es muy importante aclarárselo, doctor. Y el aumento que hay es de 204 pesos, de los cuales una parte va a pasar a un fondo especial que se va a crear para enfermedades prioritarias del sistema de salud De pública. salud pública. Que son 5 pesos que se van a recaudar para eso, para que las personas, uso una palabra que no es muy buena, no estén dando lástima Exacto. cuando Ok. tengan un problema de salud, digamos, de alto costo, que no puedo costear un medicamento, no puedo costear aquello, que Claro. tengo que ir a salud pública. No. Ahora eso va a estar dentro del sistema del régimen contributivo para los afiliados, pero también le va a corresponder a los no afiliados, porque una parte de ese fondo va a venir del Estado para las personas vulnerables y las que no están dentro del sistema de seguridad social, que en estos momentos deben ser pocos, porque Para el seguro ampliación- subsidiado. Exacto. No, y de las personas que, bueno, subsidiado, pero las que no tienen ni subsidiado Subsidiado. ni nada, van a estar también bajo esa sombrilla. Pero que deben de estar en la cobertura. La cobertura es para la población en Porque general. precisamente la seguridad social
la universalidad, o sea, que sea para todos, sin importar procedencia, Exacto. o sea, estatus social, condición. Enfermedad de salud, nada. Claro No hay que negación sí. por nada. O sea, esa sombrilla abarca lo que es la población total del país. Para afianzar un poquito este dato que ha dado el doctor y que es sumamente importante que la población asuma este conocimiento, consuma este conocimiento, este dato, perdón, para que no le vendan gato por liebre por ahí. Miren, el per cápita final consolidado está distribuido de la siguiente manera, que eso era lo que decía el doctor cuando explicaba la última idea que expresaba. Dice, per cápita nuevo dispersado a ARS, 1.882,49. Fondo a programas prioritarios, que era lo que decía el doctor. Estamos hablando de VIH, tuberculosis, hepatitis B, específicamente esas tres. Unos 5.05 pesos. 5.05 pesos. Es decir, del incremento de 204 pesos y pico, 5 pesos con 5 centavos irán a cubrir justamente esos programas de tuberculosis, de HIV y de hepatitis B. Por lo que decía el doctor, muchas veces esas personas no tienen cómo cubrir, porque no tienen recursos. Entonces, parte de ese dinero, o más bien, esa cantidad de dinero va a ir a cubrir esos programas. Tenemos también el aporte al Fonomat, es decir, ese es un fondo que se ha preparado, que se ha, yo diría que articulado para darle asistencia a la gente cuando tienen un accidente. Un accidente, ¿no? De tránsito específicamente. Específicamente que no sea de origen laboral. Exacto. Porque el laboral tiene otras implicaciones. El laboral tiene que ver con riesgos laborales, que es con el IDOPRIL. Con el IDOPRIL. Lo que pasa es que las personas confunden el Fonamat con el riesgo laboral. Exacto. Porque el riesgo laboral tiene lo que son los accidentes en itinere. Okay. Que son desde que yo salgo de los límites de mi casa y me dirijo al trabajo, si sufro un accidente, ya no es de Fonamat, es de un riesgo laboral. Exacto. Lo mismo si salgo del trabajo a mi lugar de almuerzo, es laboral. Siempre y cuando yo no me desvíe de las rutas normales de traslado. Es decir, Entonces, pero el Fonamat son aquellos accidentes que están fuera de horario de trabajo, fuera del tiempo de trabajo. Es decir, tú estás en tu casa, tú estás en tu casa. Un domingo cualquiera. Va a bajar una escalera y te caes. Bueno, el Fonamat te cubre. No, pero, accidentes de tránsito. Si vas con la familia al interior o a la playa. ¿Y qué pasa, doctor? Y también si fuera de... Y que no estén en el horario, por ejemplo, si el fondo... Sí, que no estén en el horario laboral. Porque si yo trabajo de 8 a 5 y me accidento a las 9 de la noche, ya no es laboral. Ya es IDOPRIL, ahí cubre IDOPRIL. Pero ¿qué pasa? No, ya no es laboral. Ya no es laboral. Ya es Fonamat. Exacto, es Fonamat. Pero ¿qué pasa, doctor, si el accidente no es de tránsito? Si no es en el horario laboral y no es en el lugar laboral. Ya es un accidente común. Personal. Que debe cubrirlo, entonces, en cualquier situación... No las el médicamente familiar de salud. Las ARS. Entonces, ese monto que va al Fonomat es, oigan bien, de 32.24 pesos. Es decir, de esos 200 y tanto que se ha incrementado el per cápita para adicionales, siempre hay que hacer hincapié en eso, que es para adicionales, no para afiliados, dueños de póliza. Son 32.24 pesos. Entonces, el total per cápita serían 1.919,78, doctor. Es bueno decir que el Fonamat, ya que se mencionó, es una carga pesada. Porque cuando uno ve la población de motoristas que hay en el país... terrible. Nada más hay que ir a dar un vistazo a los hospitales que manejan traumas como el de Darío Contreras para ver la cantidad de accidentados que hay y lo costoso que les sale. Y es por imprudencia mucha. Normalmente, la mayoría de las veces. Por eso. Todo el que anda en la calle manejando es cuidando a los motoristas. ¿Verdad que sí? Porque yo entiendo que usted diga que es una carga y corroboro, porque muchas veces es por imprudencia, porque no llevan el casco, andan, se le
andan calibrando, se le meten en medio a los vehículos, entonces provocan accidentes que lo perjudican a ellos, pero perjudica al vehículo que venía correctamente. En vía contraria, entonces, en aceras, en callejones, en negocios. O sea, no hay forma de que el motorista entienda que hay leyes que hay que respetar. Entonces, es lamentable, Ulises y doctor, es lamentable que ese fondo tenga que darse a una persona que anda sin escrúpulos en la calle, que no le importa llevarse la vida de quien sea y que perjudica a una familia que va en un vehículo, una familia completa, porque él está haciendo malabares y utilizar ese fondo para que se recupere y vuelva a hacer lo mismo. Porque sí, yo estoy segura que allá en el Darío Contreras no es una sola vez que ve el mismo motorista, muchas veces son recurrentes, ¿verdad que sí? Son recurrentes, sí. Entonces, por eso es una carga. Yo creo que debería haber una evaluación, así como hace riesgos laborales para poder que la persona pueda recibir ese derecho, haya una evaluación para que estas personas que cometen esa imprudencia se le puedan dar esos fondos, porque de lo contrario, si se vio que es el fulano lo que anda calibrando, fulano lo que anda cometiendo imprudencia, no se le dé esos fondos y busca cómo resolver. Bueno, le voy a pedir un permisito al doctor porque tenemos que hacer una breve pausa y retornamos con él. Queda mucho de qué hablar de esta resolución 624. Ya regresamos. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. ¿Sabías que hay más de 117,000 cuentas de personas fallecidas con dinero en las AFP que sus familias aún no han reclamado? Si tienes un familiar directo que falleció desde el año 2003 hasta la fecha, o si tienes más de 60 años y cotizaste en una AFP, puede haber fondos esperándote. La DIDA te ayuda gratis para que reclames ese dinero. No importa si trabajó hace muchos años, mientras haya cotizado, ese dinero sigue ahí. Llámanos las 24 horas al 809-472-1900 o ingresa a nuestra página web dida.gov.do. La DIDA te orienta, informa y defiende. Un servicio que fortalece los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Hoy en la DIDA damos un paso importante para fortalecer la protección de tus derechos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. Este programa busca orientarte y defenderte en temas de salud, pensiones y riesgos laborales, porque sabemos que mereces acceso a servicios justos y transparentes. A partir de ahora, la ciudadanía podrá contar con una línea telefónica de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. En casos de vulneración de derechos, nuestro equipo de orientadores, defensores y supervisores se trasladará al lugar afectado para verificar y garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados. Con el proyecto DIDA 24 horas contigo, reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía. Queremos un sistema de seguridad social transparente, justo y al servicio de todos. Estamos aquí para servirles. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900, opción 4. Con DIDA ya no estás solo. DIDA 24 horas contigo.
Bien amigos, aquí seguimos en el podcast de la DIDA. Hoy hablamos de la resolución 624-02, emitida recientemente por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Quiero recordarte que sigas a la DIDA en sus redes sociales, DIDA RDO, en Instagram, DIDA RDO, en X, en Facebook, en nuestro canal de YouTube para poder ver este episodio y muchísimos más que grabamos para ustedes de información y orientación. Recuerda que en la Seguridad Social tienes derecho a atención médica bajo la cobertura del Seguro Familiar de Salud, según lo establece la Ley 8701, de promoción, prevención, consultas, internamientos, análisis, estudios, diagnóstico, alto costo y otros. También tienes derecho a 12,000 pesos de medicamentos ambulatorios por afiliado por año. También tienes derecho no puedes ser retenido en ninguna clínica, ni siendo paciente, ni con un familiar fallecido. A todo esto tienes derecho y si alguna vez eres violentado por algunos de estos, puedes llamar a la DIDA 472-1900, 24 horas, los 7 días de la semana. Así es, también servicios dentro de la DIDA tenemos la constancia de cobertura de salud, la asignación de un número de seguridad social a mayores y a menores de edad, corrección de datos personales de la base de datos del sistema, también las denuncias, las quejas y las reclamaciones sobre el sistema, la constancia de afiliación de seguros de salud y de pensiones, también el historial de aportes al IDSS no válido por demanda, entre otros también la certificación de aportes al IDSS con fines de apostillamiento, solicitud de traspaso de afiliación, transferencia de afiliación de reparto a cuenta de capitalización individual y viceversa. También certificación de hora y fecha de registro al sistema de seguridad social. Hay que empoderarse de estos servicios y solicitarlos para estar, sobre todo, en la línea de comunicación 809-472-1900. El doctor Frivio Castellanos, pues nos está arrojando luz sobre esta resolución 624-02. Doctor, ¿qué más podemos vender? ¿Qué más podemos evocar sobre esta resolución? ¿Qué más incluye esta resolución? Sí, las nuevas Hablemos coberturas. de intervención. Sí, mira, las coberturas que incluye esta nueva resolución son amplias, viéndola en sentido general. Por ejemplo, nosotros tenemos como coberturas ahí lo que son la ginecomastia en el hombre. Tenemos lo que es la hipertrofia mamaria en la mujer y la gigantomastia. Exacto. Todos son procedimientos que al principio siempre se decían que era estético, cosa que es totalmente falsa, porque la mujer experimenta manifestaciones clínicas importantes que pueden afectar inclusive el sistema respiratorio y cardiovascular. Exacto. Y en los hombres hay un factor psicológico bastante importante que afecta a las personas, sobre todo al sexo masculino, porque esa hipertrofia de las mamas puede llegar inclusive a producir síntomas dependiendo del tamaño que tenga, además del factor estético que se puede ver inclusive a través de las camisas. Eso le genera mucha ansiedad al sexo masculino y básicamente lo aparta muchas veces de los medios sociales, simplemente por padecer eso. Lo exime hasta de, qué sé yo, hasta de usar un tipo de moda de ropa, porque no me voy a poner esa vaina, porque dime tú, yo las tetas mías están crecidas, una franelita, un país tan lo conlleva a una inseguridad que le provoca depresión, ansiedad y vergüenza, precisamente por lo que ustedes decían, por no poderse poner cierta ropa e imaginarse incluso muchas veces ya la persona cuando está predispuesta cree que todo el mundo está mirando hacia el defecto que tiene. Y sobre todo en los adolescentes, los jóvenes, en las escuelas, eso le crea un problema psicológico bastante fuerte. Doctor, siempre debo acudir a una anécdota de una jovencita de 14 años que fue operada por un médico, ¿no? Esta jovencita de 14 años fue presa, la hicieron presa porque en un arrebato de un enfermo sexual, ella se incomodó, o sea, digo enfermo sexual porque la enamoraba con 14 años, la enamoraba de camino a la escuela y ella tenía gigantomastia, tenía unos senos exorbitantemente grandes.
Y ese enfermo pues se encargaba todos los días de asediar a la jovencita, a la niña, a la adolescente, hasta un día que ella se incomodó y le dio una pedrada al señor. Le dio una pedrada que lo tumbó. O sea, el susodicho ese, por no decirle la persona o el hombre, cayó. Hasta que vinieron unos familiares, lo levantaron y lo llevaron al médico. Pues resulta que esa jovencita, que esa niña fue presa, y hasta que los familiares no decidieron, o más bien, cuando los familiares decidieron no someterla a ella por esa agresión, porque ellos mismos reconocieron la inconducta de su pariente, esa niña no estuvo en su casa. Pues, fruto de esa situación, los padres buscaron ayuda a donde un médico cirujano, conocido incluso, y él pues tuvo a bien, porque también la familia de la niña son de bastante escasos recursos muy limitados, y él accedió y la operó. Ahí está la vida de la niña cambiada totalmente. Lógico. Pero hasta que ese médico no se condolió de esa adolescente, ese trauma no pudo ser reparado. Ojo, no se había aprobado esta resolución. O sea que el médico la operó sin cobrarle ni uno. Eso implica una carga, aparte de lo que decía el doctor, psicológica, un trauma psicológico, aparte de eso, una carga de dinero, de recursos tremendo para las familias. Que precisamente, Ulises, en eso también abarca esta resolución, en ese apoyo psicológico, ese acompañamiento. Sí. Yo quería decirle también sobre, porque básicamente son esos 3 procedimientos quirúrgicos los más importantes. Ginecomastia, gigantomastia, la hipertrofia mamaria y la ginecomastia. La ginecomastia. Pero recordarle a las personas que tienen requisitos, que no es que yo tengo una mama grande y quiero operármela y ya, no. Sí. Deben ser en base a tamaño y en base a peso. Exacto. A tamaño de la persona y el peso. El tamaño de las mamas. De las mamas. Ok. Y el peso. El peso. Y el peso de las mamas. Y la edad. Ok. ¿A partir de qué edad? A partir de los 16 hasta los 65 años en las mujeres y en los hombres de 15 a 30. Ok. O sea, hay requisitos para tener acceso a esta cirugía. Y yo exhorto desde ahora a los médicos que... ¿Cuáles son esos médicos a los que debe acudir? O sea, Sí. En teoría es cualquier médico. Ya Okay. puede ser un fisiatra, un dermatólogo, un cirujano, un neurocirujano. Okay. Porque para confirmar que hay daño, cualquier médico está en facultad de decir que hay daño. Pero a los médicos que indican esta cirugía, recordarles que deben mandar un expediente completo. Inclusive debe, con la edad de esa paciente, la sintomatología que presenta esa paciente, Sí. el peso de las mamas, el índice de masa corporal y la fórmula que se usó para calcular el peso. Sí. Okay. Y todas las consultas y los médicos que vieron a esa persona, incluyendo psicología, psiquiatría, para que no haya dudas que la ARS niegue un procedimiento de este tipo. Exacto. Porque siempre vamos a ver que si falta algo, va a haber una negación, va a haber una dilación en el tiempo y todo eso afecta a la persona. Claro, mientras tanto va pasando el tiempo y la persona se sigue afectando. Entonces, el médico responsable de esa paciente es que yo exhorto a que complete esa información lo más rigurosa posible para que no hayan dilaciones en la cobertura. Exacto. Doctor, para un médico cirujano hacer esto, ya tiene que ser un médico estético, un cirujano estético. La resolución no menciona. No menciona. Un No especialista. menciona que tiene que ser un médico estético, pero los médicos, los que tengan las competencias para realizar este tipo de cirugía, todos deben ser habilitados. Entonces, la ARS deben habilitar cuáles son esas clínicas y esos médicos. Y esos médicos, que van a exactamente. estar disponibles para practicar Porque esta si cirugía. yo voy a hacérmela con tal médico, yo primero tengo que saber si ese médico tiene el expertise para el eso. expertise Sí, para y tiene el hacerlo, y servicio también de la pertenece ARS. al servicio de la ARS. O sea, si coge el seguro de la ARS. Si no pertenece, Pero por eso la ARS, como dice el doctor, te dice, deben precisar, miren, nosotros haremos cobertura en estas clínicas y con estos médicos. Exacto. Para Somos. que la gente
ya esté orientada hacia dónde debe ir y con quién debe ir. Y ya tienen las ARS, han publicado estos médicos o estas clínicas. Que yo sepa, no. Pero deben ser clínicas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y con los médicos también habilitados. Doctor, de que no se cuele quizá porque hay mucho intrusismo en la medicina. Sí, claro, Entonces, en para todo. evitar el intrusismo, entonces las ARS tienen que habilitar las clínicas y los médicos con el expertise necesario para realizar estas cirugías. Me asalta la duda, doctor, de repente así. Entonces, ¿cuándo deben los... o sea, ¿quién debe presionar? ¿Es la DIDA, es la CISALRIL, es el Consejo a las ARS? Miren, desde tal fecha están aprobados tales procedimientos. Ustedes tienen hasta tal fecha para darle a conocer a sus afiliados cuáles serán los centros y los especialistas que están disponibles para darle servicios a ellos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Yo imagino que ya las ARS tienen eso hecho. Exacto. Tienen ya sus médicos y sus clínicas localizadas. Lo que haría falta son las reclamaciones de los pacientes. Porque ahí es que nos vamos a dar cuenta realmente quién sí y quién no. Exacto. Cuando aparezca un afiliado que diga, mira, el médico me indicó, tengo todo lo que en orden necesito para operarme, pero la ARS no me da respuesta. Exacto. Entonces ahí la DIDA se pone en contacto con esa ARS. Mire, ¿qué pasa con este afiliado? Exacto. Y si le falta algo, pues la DIDA misma acompañarlo y decirle, mira, lo que pasa es que a ti te falta tal cosa. Vamos a hacerlo para añadírselo al expediente y entonces tú poder hacerte el procedimiento. Exacto. Mira, hay unos datos que yo quiero compartir con ustedes que habla justamente de los criterios de elegibilidad. Elegibilidad. O sea, para los y las candidatas. ¿Quiénes son elegibles? Primero, tener de 15 a 65 años, en el caso de las mujeres, gigantomastia, que cada seno tenga por lo menos 1.500 gramos. O sea, estamos hablando de 1,5 kilos. Exacto. Mama o hipertrofia, eso es para mama o hipertrofia de 800 a 1.499 gramos con síntomas. Dolor crónico, o sea, que se compruebe que tiene dolor crónico. Desviación de columna, por sencilla que sea la desviación. Si a mí me hacen una radiografía ahora mismo en la columna, me van a ver la columna así. Va a tener afectación. Exacto, voy a tener afectación. Ivana, que ha tenido parto, que es madre, probablemente también tenga alguna afectación en la columna porque los dolores de parto, los procesos de embarazo, por el peso que tiene, no soy médico, pero por la experiencia y lo que las informaciones que he adquirido, pues me dicen que a toda embarazada, por el peso que cargan encima tanto tiempo, algún atrofiamiento ha tenido. Desviación de la columna, lo dijimos, surco marcado del sostén, es decir, que por el peso de las mamas, ya el sostén le ha hecho un surco ahí. Puede haber también eritemas. Irritación cutánea. Dice IMC mayor de 35. ¿Qué es el menor? Perdón, menor. Es que confundí el símbolo de mayor y menor. Menor de 35. ¿Qué es el IMC, doctor? No, es el índice de masa corporal. Mi índice de masa corporal. Es lo que indica si uno está en el peso adecuado, si está en sobrepeso o es obeso. Ok. Entonces, y bueno, dice evaluación multidisciplinaria, lo que decía el doctor. O sea, varios especialistas que determinen que usted tiene que someterse a esa cirugía. Es decir, cardiólogo, el mismo cirujano, qué sé yo, los especialistas que tengan que ver, que tengan el expertise para determinar cualquier situación. En los hombres que tengan de 16 a 30 años, una evaluación médica, certificado de impacto psicológico, lo que hablaba el doctor. Parece ser que el doctor, se repasó todo esto completo, esta resolución, porque ya él ha hablado de eso. La inclusión, bueno, eso es otra cosa. Pero ahí están los criterios a tomar en cuenta para poder ser intervenido dentro del catálogo de su ARS, doctor. Yo quería agregar que no se pase, que estos son los 3 procedimientos. Sí. Claro. Y estos 3 procedimientos van a ir al catálogo de prestaciones en el grupo 7 de cirugías, lo cual tendrá una cobertura de un 70% por parte de la ARS y un... 30. No es así. Ok. Es un 80%
90% por parte de la ARS Ok. y un 10% por parte del afiliado, que es lo que actualmente pagamos por una cirugía, un Y- 10%, con un tope de un salario mínimo Exacto. nacional, que es de 21.674 No pesos. puede pasar de ahí. No, Doctor, dígame una cosa. Es que estoy pidiendo demasiado, a lo mejor. Pero se la voy a hacer la pregunta. ¿Por qué solamente incluir la gigantomastia, la ginecomastia y la hipertrofia mamaria y no incluir la obesidad? ¿Por qué? Mira. Porque, bueno, lo dejo hasta ahí, porque quiero que sea usted que hable de eso. no podemos especular sobre por qué esta y por qué no la otra. Ok. Simplemente es atendiendo el principio de gradualidad del sistema. Ejemplo, la obesidad, si bien tiene una cirugía, no todo el mundo puede aplicar quizás para una cirugía, como son las mangas gástricas y esas cosas. Y quizás no todo el mundo. Si vamos a incluir esa cirugía, entonces habría que buscar un perfil como que se aleje un poco más de lo que es lo estético. Entiendo. Fíjate, porque Entiendo. va muy unido a lo estético, ese Sí. tipo de procedimiento. Pero va muy unido a lo estético porque, doctor, estamos hablando de que el paciente, la paciente, pues lo que quiere es verse bonito o bonita. Pero en el caso de yo diría que de la lipoescultura, es que, bueno, si usted tiene una masa de grasa considerable en el cuerpo, eso es una cuestión de salud. Sí, Y usted dice, bueno, pero si tú fuiste desordenado en tu alimentación, nadie te mandó a hacer eso, pero yo entiendo que las cirugías para controlar la obesidad, la manga gástrica, la bariátrica, van a ser incluidas. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de patologías que se resuelven con ese tipo de cirugía. ok. Hay personas que son hipertensas, si tú lo operas pueden dejarse hipertensas, diabéticos, pueden vivir una vida libre de medicamentos, pero se aplicarían criterios ya para delimitarlo y alejarlo de lo que es la cirugía estética. Muy bien, le compro ese criterio, se lo compro y es muy válido. Le voy a pedir otro permisito para ir a otra pausa, ya retornamos, hablaremos de cobertura de medicamentos ahora y en qué medida podemos tener acceso a ellos. Hablemos claro sobre tus derechos. Vamos a aclarar las dudas que existen sobre seguros y cobros indebidos. Si tienes seguro subsidiado, debes atenderte en hospitales públicos. Ahí tienes internamiento 100% cubierto y tus medicamentos en las farmacias referidas por tu ARS Senasa. Te cubre 2.090.000 pesos en caso de cáncer de adultos o en niños y 1.000.000 si es en UCI o alto costo. Conocer los beneficios de tu seguro es tu derecho. En la DIDA estamos para orientarte y defenderte. Regresamos con este episodio del podcast de la DIDA hablando de la ley 624-02, una nueva resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Quiero recordarte que si necesitas ayuda, estamos en nuestra sede central en la avenida Tiradentes, número 33. También puedes visitar nuestros puntos GOV en las distintas plazas comerciales. Estamos en Megacentro, en Occidental Mall, estamos en Sanville, estamos en el punto GOV Express, en tiendas La Sirena, en San Cristóbal, y estamos en Colina Centro, y en San Cristóbal también estamos en un punto GOV, así que puedes visitarnos. También nos puedes visitar en la zona norte en Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Valverde, Puerto Plata, Samaná. En la región este estamos en San Pedro de Macorís, La Romana, Bávaro y Güey. Y en el sur, Barahona, Azua, San Juan de la Maguana, Bauruco y San Cristóbal. Para el sur profundo, la provincia más cercana que tenemos es la de Bauruco. Ya lo saben, ahí estamos presentes para ustedes. No dejen de consultarnos, sobre todo al 809-472-1900. Ivana, el dato que quedaba sobre el tintero era la cobertura de medicamentos con el doctor.
Así es, porque esta resolución amplía los medicamentos en los que son la tuberculosis y VIH. Háblenos sobre esto, doctor. Sí, estas son coberturas que tienen que ver con programas prioritarios de salud pública, Sí. porque son enfermedades que son de alto contenido social y de interés público y hasta político. Lo que es el tratamiento del VIH, que antes era financiado por organizaciones internacionales, ahora va a recaer sobre el sistema de seguridad social y sobre el Ministerio de Salud Pública. Por eso se ampliaron las coberturas con medicamentos que no estaban incluidos y que a partir de ahora vamos a tener algunos antirretrovirales, vamos a tener contra la tuberculosis y contra la hepatitis B, enfermedades de muy alto contenido social y que impactan la salud colectiva de cualquier ciudad. Doctor, ¿esto afecta a los 12,000 que uno tiene de medicamentos en el seguro? Esos medicamentos no. Están fuera. Esos están fuera porque estos van a ir dentro de los programas prioritarios. Estos son De prevención, pública, de promoción y prevención. Exacto, lo que se conocía antes sí mismo como promoción y Y prevención. prevención. de PIP. Escuche muy bien. Usted tiene un seguro que le da 12,000 en medicamentos, a enfermedades comunes, ¿verdad? Sí. Pero estos, que son de tuberculosis, tratamientos de VIH, cuando usted utiliza su seguro no le afecta en lo que son esos 12,000. Exacto. Y van a estar bajo el protocolo de salud pública. O sea, salud pública tiene los protocolos de manejo de estas enfermedades. Ok. Exacto. Entonces, se va a basar todo en la red de prestadores, básicamente. Que tiene Una salud persona pública. afectada por tuberculosis o VIH, ¿cuál es el proceso que debe de hacer para entrar a que reciba estos No, medicamentos? básicamente es la consulta médica. Consulta médica. No sé si ustedes recuerdan lo que era el centro sanitario que está cerca. acá. Claro, claro. Aquí era que venían claro. todos los ahí, pacientes ahí me con llevaba, VIH. ahí me llevaba mi mamá, doctor, que me Vacunarse. amarraba de la falda, la puntita de la camisa, la amarraba de la falda porque venía conmigo, o sea, amarraba a mi hermano y venía conmigo en los brazos porque éramos dos y ella no tenía andador. Perdón, ¿cómo se llama? Cochecito. Ah, ok. No tenía sí. cochecito y tenía que venir con los dos aquí al centro de la Galván. Exacto, entonces ese centro era la referencia para los pacientes con VIH. Ok. Entonces, Salud Pública va a tener su reto Ujú. de manejo de consulta de esos pacientes. Ok. Esto es lo que se llama, perdón, doctor, FONSAP. Sí. FONSAP. Programa prioritario de Especial. enfermedades. Programas especiales. Prioritario de salud pública. Exacto. Ok. Entonces, eso queda fuera de lo que es la cobertura, La de los cobertura 12,000 de los pesos. 12,000 pesos. Recordarle, como decía Ivana, que hay prestaciones de 12,000 pesos para medicamentos ambulatorios, pero hay 2,090,000 para cáncer. Ok. Que es la de enfermedades de alto costo. Exacto. O sea, que no solamente son los 12,000, también tenemos que agregar eso. Cuando hay enfermedades de alto Pero costo. también- Que Dios nos libre, Mm. que no necesitemos eso. Claro. Pero en caso de necesitarlo, Usted lo tiene ahí. Que también tenemos que destacar que esta resolución amplía la cobertura de 40 nuevos medicamentos para diabetes, hipertensión, anticoncepción y antibióticos. Sí. En esta resolución hay una inclusión, como mencionaste, de 40 medicamentos. Y hay unos muy buenos medicamentos. Por ejemplo, para la diabetes han incluido medicamentos tipo insulina que antes no estaban. Que Se eso lo- le iba se- a preguntar. se lo leo, doctor. Sí, que son de última generación. lo por tengo decirlo aquí. así. ¿Mm? Tenemos la dapagliflozina, la empagliflozina, perdóname que tengo que Sí. leerlo así, la metformina liberación De prolongada. liberación prolongada. Tenemos también la glimepirida, la insulina glargina, la insulina de Gludec, la sitaglipina, la linaglipina. Esos son para la diabetes. Sí. Esos medicamentos, sobre todo lo de insulina, Sí. eran altamente demandados porque básicamente es lo que se está indicando hoy día para el control de la diabetes. Ok. Pero todo llegaba a la DIDA, pero lamentablemente la respuesta siempre iba a ser negativa. No está dentro de la Porque cobertura. no estaba. Entonces, Sí. esos medicamentos vienen a paliar la situación de los enfermos con diabetes, que antes no tenían cobertura. Pero también podemos mencionar otros medicamentos que son bastante demandados. Por ejemplo, dentro de la misma diabetes, la glimepirida, Sí. esa es
junto con la metformina, uno de los medicamentos que eran recetadas pero no estaban cubiertas. no estaban. Entonces había uno que es la metformina. La metformina. Pero sí. cuando indicaban metformina con glimepirida, no había cobertura. No había Ya cobertura entonces- porque la Glimepirida no estaba incluida estaba. y al no estar incluida, Se negaba. sencillamente se le negaba. al paciente Eso- que se le recetaba eso no podía estar incluido en el programa de promoción y prevención, no podía Exacto. porque no se la incluía, tenía que comprarla. Y son Entonces, medicamentos de primera línea. esto reduce Exacto. el costo del bolsillo grandemente del afiliado. Efectivamente. Mira, hay otros medicamentos, Sí. por ejemplo, que son bastante utilizados, sobre todo en problemas cardíacos, De problemas hipertensión. de hipertensión, problemas de ACV, que es el apisaban. Ok. Ese es bastante demandado porque es uno de los antiagregantes plaquetarios que se usan ahora casi siempre de primera línea. Hay unos también, podemos mencionar también para el control del colesterol, que es la atorvastatina, Ah, pero muy interesante. que no estaba dentro de la cobertura y que es bastante demandado hay muchos medicamentos. Sí, no, y encuentro eso muy interesante porque hay muchas personas que precisamente uno de los grandes problemas que tiene es el colesterol alto Colesterol. y le indican tratamiento que tiene que costearlo. Yo no lo había visto, no sabía que estaban incluidos ahí, pero ponga mucha atención para esas personas que tienen esta condición. Bueno, aclararle que en el catálogo habían medicamentos para el colesterol como es la rosuvastatina y la simvastatina, pero que la medicina tiene moléculas diferentes con Sí. efectos Sí. más beneficiosos que otros. Entonces la atorvastatina viene en ese sentido. Es una molécula más avanzada que la rosuvastatina y que la misma simvastatina. Quiere decir que son medicamentos que se han incluido que tienen más fuerza en combatir la condición del paciente. Son moléculas más modernas. Más modernas, Y siempre la medicina avanza. Avanza para evitar problemas secundarios. Avance. Claramente. Doctor, y como se incluyeron las asistencias de los psicólogos y de las psiquiatras también los medicamentos. Sí. Aquí habla de un medicamento que se llama duloxetina, que es para la depresión o el dolor neuropático. También está el de amitriptilina, exacto, que es para la depresión y el dolor crónico. La quetiapinina, que es para la esquizofrenia y la ansiedad severa. También tenemos la risperidona para el trastorno de la conducta psicótica o psicosis. Y la aloperidol, que es la psicosis aguda. Todos esos son medicamentos de uso, digamos, del sistema nervioso central. Exacto. Y lo que mencionamos hace un ratito son para enfermedades que controlan los triglicéridos, el colesterol. Hay medicamentos bastante importantes también que se incluyeron para la hipertensión arterial, que eran demandados también. Y son moléculas prácticamente nuevas que se están usando mucho y que son bastante costosas. Pero ahora con eso de la cobertura de un 70-30, se le va a hacer más fácil a cualquier persona quizás comprar los medicamentos, porque va a disminuir un poco lo que son los gastos de bolsillo. Claro, y también decíamos de los psicólogos, odontólogos, psiquiatras. Psiquiatras, psicólogos, Que va- o sea, y lo que dice el doctor. Hay una Ivana. consulta inclusive domiciliaria de psicología y psiquiatría. Ok, interesante. Ok. No quiero que nos vayamos también sin que usted hable de que esta resolución también aumenta lo que son los honorarios a los médicos. Sí. Esta resolución dentro de los 204 pesos lo dividió en lo que son los medicamentos, los procedimientos quirúrgicos, los medicamentos, lo que es el programa prioritario de salud y lo que son los honorarios médicos, que se aumentaron de 500 pesos a 750 pesos, ya sea para todas las consultas generales, consultas de psicología y las consultas de psiquiatría. Además de que también, como mencionamos, estuvimos hablando de los procedimientos quirúrgicos, la cobertura de los procedimientos va a incluir todo lo que sea necesario para la realización de esos procedimientos, lo que son las anestesias, lo que son las evaluaciones médicas, psicológicas, lo que son los materiales gastables y lo que viene a ser el seguimiento de la consulta y las complicaciones que se pudieran presentar, pero que van a entrar dentro de lo que es ya el catálogo de servicios. Pero el seguimiento es a un mes. O sea, si yo me opero de una gigantomastia, de una ginecomastia, voy a tener el seguimiento durante 30 días. Okay. Y también recordar que sobre todo en la gigantomastia y en la hipertrofia mamaria
vamos a tener 3 procedimientos con un periodo de 5 años. Hasta decir, que 5 si años. una persona se hace un procedimiento y vuelve y recidiva, a los 5 años tiene derecho a operarse de nuevo. Okay. Y así Ok. sucesivamente hasta que cumpla con 3. Con 3. Okay. Esta resolución también viene manda al sistema a lo que es una cápita diferenciada. Okay. ¿De qué se trata esto? Mira, la cápita diferenciada a veces es complicado. Es una redistribución de las recaudaciones hacia las partes más vulnerables. Es decir, si yo pudiera poner el ejemplo de que si yo tengo 2 poblaciones, yo tengo una población aquí que tiene VIH, tiene tuberculosis, tiene hipertensión, tiene diabetes, lo que sea, que va a solicitar mayores servicios y con mayor frecuencia los servicios de salud a una población de este lado que esté prácticamente Sana. o en buenas condiciones. Sí. Yo voy a retribuir esos gastos o esas recaudaciones a esta población que es la vulnerable. Que lo más que lo Porque necesita es la más. que usa más los servicios de salud y es la que más necesita servicios de salud. Entonces, esa cápita diferenciada se va a hacer en base a sexo y por edad. Okay. Porque los niños sabemos que demandan muchos servicios de salud. Claro. Y las mujeres también demandan muchos servicios de salud. Así es. El hombre no se embaraza. Y el adulto mayor. Y el adulto Y el mayor, los adulto mayor. ancianos. Entonces, esa cápita es diferenciada hacia esas personas que tienen más uso y frecuencia de los servicios. De lo que estamos hablando es que gran parte de los recursos serán derivados, destinados a atender ese tipo de personas por el hecho de que lo necesitan. Lo que más consumen van a recibir más. Así Exacto. se evita que muchas ARS lo que quieran afiliar sean a los jóvenes. Exacto. Sí. Y se olvidan de esa Porque población. se ha dado el caso de que ¿Verdad? le niegan cobertura a personas mayores, algunas ARS, Claro. Sí, porque van a tener un uso mayor. Sí. claro. Y entonces afilio a gente que no necesite atención Si yo médica. tengo una población de afiliados adolescentes, quizás me voy a Imagínate. reír con la última muela. Exacto. Me alegro que veo una comisión como más humana, Sí. más regulada y más inclinada al beneficio del afiliado. Eso me hace sentir muy bien. Que en, porque esa que en resolución- definitiva debe ser así porque el afiliado es quien mantiene el sistema, es quien mantiene el negocio. Y es Porque, ajá, El sistema es para los ciudadanos, es para el afiliado. Claro. Exacto. Si no hubiera afiliado, no hubiera sistema. no hay sistema, no hay ¿cómo se llama? Acumulación de No hay riquezas. recursos, claro. Mucha gente que se hace millonario, que se ha hecho multimillonario y hoy en día no quiere que les regulen y no quiere que... Exacto. Yo acuñé esa frase de decirlo así, Ajá. porque me recuerda lo que decimos en trasplantes. Ujú. Sin donantes no hay trasplantes. No hay trasplante. Déjalo ahí. Eso es así. Entonces nosotros Excelente. somos los donantes del sistema. Con esa frase nosotros hemos finalizado este interesantísimo podcast del análisis de la resolución 624-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Gracias, doctor, por Gracias estar con Lo nosotros. sentí como en casa al doctor, después que No, el medio no quería. Está tranquilo, está relax y está lúcido. El doctor Frivio está lúcido porque nos ha explicado con lujos de detalle los pormenores de esta resolución. Iván. Así es, y lúcido quedaron nuestros afiliados con este desglose de la ley 624-02. Muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros. Esperamos le haya gustado y será hasta la próxima. Bye bye.